dentro del antiguo convento de Jilotepec y estamos recorriendo algunos espacios arquitectónicos del antiguo convento. Vemos el claustro, se llama claustro por lo encerramiento. Aquí entraban los frailes, las mujeres no tenían permitido entrar y los alumnos que los frailes tenían. Este atrio ya corresponde a finales del siglo pasado. Afortunadamente lo conservamos. Hay críticas de que no es lo que debía de ser, pero yo no critico porque afortunadamente lo conservamos, porque en otros lugares los claustros son hoy día escuelas públicas con las leyes de reforma que le quitaron los bienes a la iglesia. Pero vea el claustro, ¿no? Unas vidrieras que se pusieron últimamente, como yo les platiqué de la espadaña, que la tenemos hasta arriba, que eran las campanas que iban a sonar para los oficios religiosos de los frailes y de los alumnos que tenían aquí. Consistía en llamar nada más al interior del convento. Pues muy bien, dentro del claustro tenemos una cruz que corresponde al siglo XVII, que vamos a ver detenidamente. En esta cara podemos ver de abajo hasta arriba una mano que simboliza Jesucristo fue abofeteado durante la pasión, porque en las cruces atriales, tanto siglo XVI, XVII y todavía XVIII y XIX, se ponen los símbolos de la pasión de Jesucristo. La mano de que Jesucristo fue abofeteado. Pero esa mano me está diciendo otra cosa, me está diciendo, no sabemos esta cruz de dónde vino. Aquí lo que había era una fuente que daba agua al convento, y obviamente esa fuente venía del manantial de la casona que tenemos enfrente. Ahí hay un manantial, la casa de la alberca siempre se llamó. Todavía sigue conservando alberca y sigue conservando agua que se va para una comunidad, para la Manzanilla, no importa, pero sigue siendo manantial. Entonces se servía agua, pero luego no sabemos cuándo, yo no lo sé, ponen esta cruz. ¿De dónde vino? No sé. Pudiera ser de una casa particular. Entonces hemos hablado de la mano. Jesucristo fue abofeteado y detente, la mano me está diciendo algo más, ¿no? Más arriba hay la salida de sangre de los pies de Jesucristo, ya ahí con mucho curvita, con mucho roleo, porque estamos ya en el siglo XVII, ya estamos en el barroco. Le sigue hasta arriba una escalera, 7 peldaños, los 7 sacramentos. La escalera que nos recuerda a San José de Arimatea, que fue el que dio el dinero para bajar el cuerpo de Jesucristo. En el centro, donde cruzan los dos travesaños, el ástil y el travesaño, que así se llama, ástil, arriba abajo, tenemos una flor de 6 pétalos. Esa flor aparece en la milagrosa cruz de Caravaca. Esta cruz posiblemente sea de una casa particular. Hasta los lados, el clavo, las tenazas, alicates y el martillo. Jesucristo fue clavado y desclavado. Y también los brotes de sangre de los brazos de Jesucristo. Eso tenemos en la parte esta, y arriba, como siempre en toda cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Solo hay una cruz diferente, en Jocotitlán, que hasta arriba tiene el monograma de María, pero todas las demás cruces que yo he visto en la República Mexicana lleva siempre Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vemos el otro lado, terminando los brazos, pues hay unas flores muy hermosas y también muy prehispánicas, porque yo no sé si son pétalos o si son plumas, es muy difícil de precisar. Recordamos que para el prehispánico la pluma era lo máximo, más que el oro. De este lado, lo mismo que del otro, vemos la base. La base de esta cruz está, no me he subido a verlo, pero casi seguro que está monolítica, está tallada dentro de una misma piedra, en una sola piedra. Vemos de abajo hasta arriba, la Eucaristía, el cáliz y la hostia. No era normal en el siglo XVI poner esto,
porque al indígena le iba a dar la confusión del culto al sol. Pero sí se ponen ya en el siglo XVII, cuando México estaba totalmente evangelizado, o casi totalmente, excepto los grupos del norte, que todavía estaban rebeldes. Y siguieron siendo los grupos del norte, Sius, Apache y todo eso, siguieron siendo rebeldes hasta la fecha. Más arriba vemos los brotes de sangre de los pies de Jesucristo. La columna de los azotes. Jesucristo fue amarrado a la columna y azotado. El gallo de las negaciones de San Pedro. La cara de Jesucristo con la corona de espinas en el centro de la cruz. Y 3 angelitos. No tenemos en las cruces de 16 ángeles, porque no sabía el indígena que era el angelito, pues entonces evitaron ponérsela, pero sí se ponen ya en el siglo XVII. Y tenemos los brotes de sangre de la salida de los brazos de Jesucristo. Y hasta arriba, del otro lado, de la parte muy superior, el INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Afortunadamente conservamos esta cruz en Jilotepec, que les vuelvo a decir, siglo XVII, porque tiene la misma técnica, el mismo trabajo que la cruz que hay en San Felipe Cuamango, que sí tenemos la fecha. Y por la misma, por eso comparamos 2 tallados de piedra y entonces pues vemos perfectamente la fecha que es. Cuando una piedra tallada está aislada, nos es muy difícil precisar la fecha, pero más o menos por los elementos la estimamos del siglo XVII. Vean que todavía en Jilotepec conservamos cosas antiguas, afortunadamente. En nuestro recorrido por Jilotepec encontramos también una cosa muy antigua, que nunca se la he pasado en programas. En 1947 quisieron hacer una iglesia grande, enorme, en el atrio, tirando la cruz, no importa. Sí importa, por supuesto, la cruz la tenía que haber respetado, pero conservamos de esa iglesia, las bardas se tiraron cuando un señor del Instituto Nacional de Antropología e Historia llamado Manuel Toussaint recorrió Jilotepec y dijo: eso es un adefesio, quiten eso de ahí, mantengan el atrio totalmente libre. Entonces pues se suprimió la iglesia esa por órdenes de Lina, pero todavía conservamos de eso esta piedra con unos personajes de aquel entonces que yo les voy a leer. Siendo romano pontífice su santidad el Papa Pío XII, yo me acuerdo de Pío XII, flaco, con lentes. Arzobispo de México, señor Luis Martínez. Luego tenemos aquí que nos menciona presidente de la República Miguel Alemán, gobernador de gobernación. Primero tenemos a Abel Huitrón, y de gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. De presidente municipal, don Pedro B. Nogués. Y esta piedra está arzobispo de México, arzobispo de México, doctor Luis Martínez. Y se colocó esta piedra el 26 de febrero de 1947. Le vuelvo a decir, era para una iglesia grande que iban a hacer en el centro del atrio. ¿Por qué? Porque ya les dije en programas anteriores que no cabían los fieles en la iglesia. Interesante que hayan conservado esta piedra de un intento que se quiso hacer de hacer otra iglesia en Jilotepec, pero que afortunadamente pues no alteró el atrio.